Listo. En esta clase vamos a ver un nuevo tema que son amplificadores operacionales, que también son conocidos como op-amps. En un principio de la materia hemos visto fuentes de alimentación, diodos, los diferentes tipos de diodos. Hemos visto transistores BJT, que son controlados por corriente, transistores FET o JFET, que son controlados por voltaje. Y ahora eh, estamos viendo amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales son circuitos integrados que internamente eh, tienen un conjunto de transistores, ya sean BJT o sean JFET, ¿ok? Hay de 4 pines, de 8, de 16, de 32, pero ya son circuitos integrados. Si antes un BJT me podía amplificar 50 veces, 100 veces o 200 veces era su tipo de ganancia, un amplificador operacionales va a ser 50.000, 100.000, muchas veces más la etapa de amplificación. ¿Ok? ¿Correcto? Sí, genial. Igual los slides ya están en el aula virtual para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Internamente, así es un amplificador operacional. Un tipo, ¿no? Hay diferentes tipos de códigos, así como tenemos diferentes tipos de códigos para los transistores según el fabricante. También en amplificadores operacionales tenemos diferentes tipos de códigos. Este es un ejemplo. Dicen que internamente hay varios transistores. Hay como 15 transistores conectados en cascada o en serie. Y también tienen un tipo de configuración, ¿no? Si ustedes ven fijamente, pueden sacar que hay un amplificador seguidor de emisor, va a haber un amplificador de progresión fija, va a haber, una configuración de divisor de voltaje. Ustedes se pueden identificar qué tipo de configuración de los transistores están conectados internamente en un amplificador operacional o como se le conoce también en el mundo técnico como un op-amp. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, genial. ¿Cuál es el símbolo de un amplificador operacional? Este es el símbolo de forma triangular. Vamos a tener un lado positivo y un lado negativo. Cuando la señal ingresa por entrada 1 por el signo positivo, es una entrada no inversora. Cuando la señal ingresa por la entrada número 2, que es el signo negativo, es una entrada inversora. ¿Qué significa? Que la señal va a estar desfasada casi 180 grados. Y ese es van a ver cuando hagamos simulación, cómo es el tipo de proceso. Y tenemos la salida. En la parte no inversora, entra la señal de entrada, es el símbolo de señal de entrada, entra por la parte positiva. En este caso, la parte negativa conectada a tierra. Fíjense, la señal sale en fase, ¿no? Porque es no inversora. Pero ya sale una señal amplificada. En la parte inversora, la señal ingresa por la parte negativa, la parte positiva conectada a tierra. Si se fijan, parte de este punto, pero está invertida, ¿sí? Desfasada. Y
en la señal de salida. Y también sale amplificar. ¿Ok? También hay una configuración que es doble diferencial. Cuando tenemos señales por las dos entradas, por el positivo y por el negativo. En este caso sale amplificada la señal y este sale en fase. Pero hay un voltaje diferencial entre ambos. O sea, puede que sea el mismo o puede que sea diferente. Fíjense que tengo una entrada al positivo y otra entrada al negativo. ¿Qué ejemplos se pueden dar de esto? De repente, si tengo diferentes tipos de sensores, un sensor de temperatura, un sensor de voltaje, o un sensor de corriente, o un sensor de humedad, o un sensor de presión, son diferentes entradas de las cuales tengo que monitorear, las cuales quiero controlar. Se utiliza mucho lo que es amplificadores operacionales en lo que es control automático o sistemas de controles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se aplica el tipo de ganancia, se aplica el tipo de configuración o las diferentes entradas que tienen los operacionales para poder controlarlo. Una entrada, como les digo, puede ser un sensor eh, que voy a estar controlando algo, por ejemplo, control de nivel en una empresa eh, o en un movimiento de una tunera, por ejemplo, que quiero controlar el peso, la cantidad. Entonces coloco sensores de nivel, sensores para que vayan eh, dando algún tipo de voltaje, algún tipo de corriente que la va a detectar mi circuito integrado que va a ser mi amplificador operacional para que yo pueda controlar eso, ¿no? Y obviamente después puedo hacer inclusive una tarjeta de adquisición de datos para poder monitorear eso a través de un software, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Todo está claro? Sí, ingeniero. Tengo un amplificador operacional básico. Ya tengo una configuración. Nosotros vayan practicando la simulación, ¿no? Eh, Tengo una entrada por el lado negativo. Tengo un conjunto de resistencias. Tengo una resistencia 1 a la entrada, que puede ser cualquier tipo de- de señal donde voy a controlar. Tengo una resistencia RF de realimentación, ¿sí? Que me va a hacer un bucle ahí. Y mi señal de salida. Dice que la ganancia de un circuito va a ser mi voltaje de salida entre mi voltaje de entrada. En este caso va a ser voltaje 1. ¿A qué va a ser igual esto? A menos. ¿Por qué menos? Porque estoy entrando por mi parte inversora. Menos RF, que es mi resistencia, y menos R1, que es mi resistencia de entrada. ¿Sí? Eso va a ser igual a la ganancia. Voltaje de salida entre voltaje de entrada, que ese va a ser voltaje 1, va a ser igual a menos porque estoy ingresando por mi parte inversora entre RF entre R1. Ejemplo, tengo que R1 va a valer 500K y, perdón, RF 500K y R1 100K. Y mi voltaje de entrada va a ser igual a 2 voltios. Aquí va a ser igual mi voltaje de salida. Hago el despeje. Esto va a ser igual a menos, porque estoy en mi parte inversora, RF, que es mi resistencia que está alimentando, entre R1, que es mi resistencia de entrada, por el voltaje 1, que es la señal que está ingresando. Obviamente, este voltaje 1
y esta resistencia 1 forman conjuntamente mi señal de entrada. Esto me va a dar menos 10 voltios, ¿sí? Miren cuánto me está ingresando, 2 voltios, y cuánto tengo a la salida, menos 10 voltios. Ejemplo de un amplificador no inversor. Fíjense mucho en los niveles, ¿ah? Y cuánto estoy ganando, cuánto estoy controlando, aplicando los mismos valores de las resistencias. En este caso tengo mi entrada con la parte positiva, la parte no inversora. La ganancia va a ser igual a voltaje salida entre voltaje de entrada, que va a ser igual a R1 más RF entre R1. Hago el despegue, esto va a ser igual a 1 más RF entre R1. Esto va a ser igual a 1 más 500K entre 100K multiplicado por 2 voltios, que es el voltaje de entrada, y eso va a dar más 12 voltios. Fíjense la diferencia con el inversor. Aquí gano menos 10 voltios y con el no inversor más 12 voltios. Tengo otro caso que es el amplificador sumador. El amplificador sumador tengo por una misma entrada varias señales. En este caso, por el lado inversor, tengo R1, R2 y R3, con diferentes voltajes, V1, V2, V3, va representando una sola resistencia RF, y tengo que hallar mi voltaje de salida o mi ganancia, que va a ser voltaje de salida entre voltaje de entrada. Ejemplo de un amplificador sumador, por ejemplo, estamos en un concierto de música, tengo en la entrada un micrófono, una guitarra, una batería. Todo eso se va a ir sumando a multiplexar a una sola entrada, y un solo amplificador operacional va a sacar la salida de todas esas entradas por los parlantes que hay en un concierto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, Entonces mi voltaje de salida va a ser igual a menos, porque estoy en la parte inversora, RF entre R1 por el voltaje 1, voy 1 a 1, más RF entre R2 por el voltaje 2, más RF entre R3 por voltaje 3. Y así sucesivamente si es que me aumentan las entradas. ¿Sí? Por ejemplo, me piden calcular el voltaje de salida de un amplificador sumador, de un amplificador operacional con los siguientes valores. Si RF para todos va a ser de 1 mega. El voltaje 1, 1 voltio, voltaje 2, 2 voltios, voltaje 3, 3 voltios. Resistencia 1, 500K, resistencia 2, 1 mega, resistencia 3, 1 mega. ¿Sí? Tengo dos casos. Cuando el voltaje 1 va a ser menos 2 voltios, cuando el voltaje 2 va a ser más 3 voltios, cuando el voltaje 3 va a ser 1 voltio, y me cambian las resistencias, R1 200K, R2 500K y R3 1 mega. Fíjense que para el caso 1 me va a dar menos 7 voltios cuando hago el reemplazo, y para el caso 2 más 3 voltios. ¿De qué me sirve ese tipo de prácticas? Porque yo puedo jugar con las resistencias, puedo saber cuánto amplificar, y es una manera de control cuando tenga que hacer, por ejemplo, una tarjeta de adquisición de datos, cuando quiero censar algo, cuando quiero controlar algo, cuando quiero medir algo. Es importante que sepamos el tipo de configuración para el tipo de control que vayamos a realizar. ¿Ok? ¿Está claro? sí, ingeniero, está claro. Tenemos ahora un circuito integrador. Este circuito integrador, tengo una resistencia en la entrada y un capacitor en la realimentación. Para estos casos, se analiza por el método de Laplace, que me dice Laplace que el voltaje de salida y el voltaje de entrada va a resultar
a la corriente igual entre el voltaje 1 entre resistencia, que es por la ley de Ohm, que va a ser igual a menos, porque estoy en la parte inversora, el voltaje salida entre XC, que es el valor del capacitor, ¿no? Acuérdense que la curva característica de un capacitor va de forma ascendente, ¿sí? Y cuando se descarga tiene un periodo de descarga, ¿no? Entonces eso va a ser igual a menos el voltaje de salida entre 1 entre SC, que es el valor del capacitor. También me dice que el voltaje de salida con respecto al tiempo va a ser igual a la inversa de resistencia por el capacitor. ¿Por qué por respecto al tiempo? Porque el capacitor tiene un periodo de carga y un periodo de descarga. Por la integral del voltaje 1 a través del tiempo por la derivada del tiempo. Esto en el caso de un circuito integrador. Este es un ejemplo, por si acaso. Tengo mi resistencia de 1 mega, mi capacitor de 1 microfaradio. Me dice mi modelo matemático que mi voltaje de salida va a ser igual a la inversa de la resistencia por el capacitor. Esto va a ser igual de 1 sobre 1 mega por 1 micro. Y esto me va a dar igual a menos 1. Cuando tengo un integrador con más de una entrada, tengo resistencia 1 igual a 200K, resistencia 2 igual a 100K, resistencia 3 a 1 mega, y tengo un capacitor de realimentación igual a 1 microfaradio. Mi voltaje de salida a través del tiempo va a ser igual a menos, porque estoy por la parte inversora, 1 sobre R1 por C, integral de voltaje 1 por el tiempo, por la derivada del tiempo. Voy 1 a 1, más 1 entre resistencia 2 por el capacitor, integral del voltaje 2 por el tiempo, por la derivada del tiempo, más 1 entre la resistencia 3 por el capacitor, integral del voltaje 3 por el tiempo, por la derivada del tiempo. Y así sucesivamente si es que tengo más entradas, ¿no? En este caso tengo 3 entradas y tengo que hacer la sumatoria de integrales. También tengo el caso de un diferenciador. Un diferenciador es cuando mis componentes están al revés que la parte de integrador. A la entrada tengo un capacitor y tengo una resistencia en la realimentación. Entonces, mi voltaje de salida a través del tiempo va a ser igual a menos R por C, menos porque estoy en la parte inversora de la resistencia por el capacitor. Todo esto multiplicado por la derivada del voltaje 1, porque mi capacitor lo tengo ingresando primeramente a través del tiempo, entre la derivada del tiempo. Ahora, tengo un factor de escala, que esto va a estar determinado entre la resistencia por el capacitor y con el signo negativo porque estoy por la parte inversora. ¿Correcto? ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Alguna consulta? Vamos a hacer esta práctica de un amplificador inversor. Vamos a hacer la forma grupal. Igual yo voy a ingresar sala por sala. No es necesario que me envíen un informe a mi correo. Yo voy a ingresar sala por sala para ver el avance que están realizando. ¿Ok? Esa es la forma de evaluación del segundo parcial con las clases síncronas y es una forma de evaluación, cuál es su desempeño, su habilidad en ese tipo de simulaciones que les permite analizar y eh, debatir lo que es electrónica análoga. ¿Correcto? ¿Alguna consulta hasta aquí? No, ingeniero. Listo. Hagan una captura de esta pantalla para que
procedemos a la simulación. Igual vamos a hacerlo de forma grupal.